Bueno, habíamos dicho que la clase de hoy, la idea es poder presentarles lo que en principio, en esto no nos aferramos a esta idea, pero es una alta posibilidad que el año que viene hagamos este curso que yo les voy a presentar. Todavía no está decidido, a cada día le basta su afán, pero es probable, ¿sí? Para eso les presento en realidad el curso que acabamos de terminar la clase pasada. Del Génesis a Jesús está basado, no únicamente, fuimos adaptando algunas cosas, la clase del templo, ciertas cosas de la historia de la salvación y algunas otras hubo agregados, hubo una alianza que omitimos, pero básicamente está basado en este libro de John Bergsma. En inglés es Bible Basics for Catholics, Fundamentos Bíblicos para Católicos, ¿sí? Que está traducido al español y en la traducción fue traducido con el nombre de la Biblia paso a paso. ¿Bien? La Biblia paso a paso. Ahora no sé, con la cuarentena, con el dólar y todos los despelotes que conocemos de nuestro querido país, no sé cómo está ese asunto, pero por Mercado Libre se puede conseguir el libro, ¿sí? Y supongo que en Amazon también en su versión de Kindle, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tienen a la derecha, sería ese la Biblia paso a paso. La versión original es el que está a la izquierda, que es en inglés. Insisto, eso fue básicamente lo que presentamos a lo largo de estos 2 meses de curso, con agregados, con omisiones y de todo un poco. Aquel que quiera profundizar o comprar el libro puede hacerlo por esos medios que les dije. ¿Y en qué se basa justamente o cuál es la idea de fondo? Si siguieron el curso, la clave es la alianza, ¿sí? Se van viendo, esperen que intento, ahí vamos, para atrás, ahí, la alianza, ¿sí? Basado en estas alianzas, 8 si no me equivoco, la alianza con Adán, la alianza con Noé, que es la que nosotros salteamos para ganar alguna clase, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, la alianza con David, la alianza anunciada por los profetas, la nueva y eterna alianza, la alianza eucarística, que es la que dio Luisa la semana pasada, y por último, hoy van a conocer muy brevemente ese chirimbolo de ahí a la derecha, que si no me equivoco, Luisa, no hablamos de esto la clase pasada, pero es la alianza del fin de los tiempos, la Jerusalén celestial y las bodas del Cordero, por eso el Cordero ahí, y hoy vamos a ver qué es este cubo con alas que desciende del cielo. Brevemente lo veremos. Así que ese básicamente fue el curso del Génesis a Jesús. Alguno decía en los mails o en los mensajes que le había llegado que el curso iba a ser de toda la Biblia. Eso es un error, el curso no era de toda la Biblia, si bien evidentemente era una mirada panorámica, una mirada sintética de gran parte de la Biblia. Pero como lo decía el título, es del Génesis a Jesús. Desde el Génesis, con esas alianzas, siempre en la clave de alianza, llegar hasta la alianza eucarística. Por eso no andamos en esta última, que hoy simplemente voy a hacer mención. Aquel que quiera ahondar un poco en esto, va a tener que comprar el segundo libro de John Bergsma o esperar al año que viene que podamos profundizar en lo que hoy simplemente voy a hacer un recuento. Bien, ese es el libro que voy a presentar ahora. New Testament Basics for Catholics. Fundamentos del Nuevo Testamento para católicos, podríamos traducirlo. Ahí vieron que en el libro anterior la traducción es un poco engañosa, ¿sí? no es fiel al inglés original, pero bueno, temas editoriales que hacen que sean un poco más marketineros los títulos. Este, si no me equivoco, no está traducido. Hasta principio de año, por lo menos, estaba solo en inglés.
si en medio de la pandemia alguien tradujo este libro, alabado sea Jesucristo, pero me parece que habrá que estudiar inglés o esperar que demos el curso. ¿Bien? Continuamos. Bueno, ¿qué es lo que presenta John Bergsma en este segundo libro? Hay un tercero que es sobre los Salmos, ¿sí? En este segundo libro presenta justamente el Nuevo Testamento. Así como el Antiguo Testamento venía en clave, por decirlo de alguna manera, en clave alianza, este del Nuevo Testamento lo va a ver John Bergsma a través de la clave del reino. Ahora en la siguiente diapositiva voy a profundizar en esto. Pero ¿qué es lo que presenta John Bergsma? Dice que poniendo la mirada en estos cuatro autores, Mateo, Lucas, Pablo y Juan, uno ve el 85% del Nuevo Testamento, ¿sí? Insisto, mirando a Mateo, profundizando en la teología de Lucas, de Pablo y de Juan, abarcamos el 85% del Nuevo Testamento. Ustedes vieron que lo que les decía antes, poniendo la mirada en las alianzas, bueno, no vimos todo el Antiguo Testamento y no vimos toda la Biblia, pero vimos una gran parte, una mirada panorámica. Bueno, él dice que mirando el tema del reino a través de Mateo, Lucas, Pablo y Juan, vamos a tener una mirada sintética del 85% del Nuevo Testamento. ¿Nos quedan cartas afuera? Sí, claramente, ¿sí? Pero es una mirada bastante abarcativa. Dice que Mateo ocupa un octavo del Nuevo Testamento, que sería el Evangelio según San Mateo, que dice que es el más largo. Lucas ocupa un cuarto del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que al mirar a Lucas vemos no solo el Evangelio según San Lucas, sino el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es escrito por el mismo autor. Si no me equivoco, algo de eso habíamos hablado a lo largo del curso, pero por las dudas vamos, total, hoy nadie nos corre, es la primera vez que no los voy a hacer transpirar, den gracias a Dios, por lo menos ese es mi plan. Vamos a agarrar el comienzo de Lucas, Lucas 1:1. El prólogo, dice así: ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Estoy utilizando la versión de la traducción de Shekel, Alonso Shekel, ¿sí? La Biblia de nuestro pueblo. Entonces Lucas está escribiendo a este ilustre Teófilo, querido Teófilo, como lo tengan ustedes, que muchos habían escrito sucesos que nos han acontecido, tal como nos los transmitieron los primeros testigos presenciales, ¿sí? El Evangelio según San Lucas. Si vamos al comienzo del libro de los Hechos, Hechos 1:1, el autor del libro de los Hechos va a decir lo siguiente: en mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Entonces el autor de Hechos de los Apóstoles está escribiendo también a un querido Teófilo, y está hablando de un primer libro, en el cual, en el primer libro, contó todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Bueno, evidentemente ese primer libro es el Evangelio según San Lucas, y el autor de Hechos de los Apóstoles es el mismo autor que el Evangelio según San Lucas. Entonces, al ver la teología de Lucas, vamos a estar viendo el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Pablo abarca, según John Bergsma, un quinto del Nuevo Testamento, las cartas paulinas. ¿Sí? Acá, por lo menos en lo que fui revisando ahora, John Bergsma no distingue, o creo que no se detiene en eso,
En general los biblistas hablan de que de las 13 cartas de tradición paulina, solo hay 7 que son auténticas. Acá hay una disputa. Todo lo que decimos en Biblia en realidad trae una mochila de discusiones y disputas y que no todos están de acuerdo y mucha cosa. En eso, si ustedes quieren, ya que después de haber hecho este curso tienen más herramientas, en general, si ustedes tienen el libro del pueblo de Dios, si tienen la Biblia de Jerusalén, si tienen la de Alonso Shekel o algunas otras, antes de cada carta, por lo general hay una introducción del editor, ¿sí? Que no tiene ni capítulos ni versículos porque no es palabra de Dios, es simplemente, como digo, una introducción del editor. Ahí, en general, presenta cosas sobre el autor, sobre la actualidad de la carta, sobre dónde fue escrita, el contexto, las discusiones que hay en torno a las diferentes cartas, lo mismo en los demás libros, ¿sí? Y lo mismo en el Antiguo Testamento. Es bueno, si quieren a lo largo de los tiempos litúrgicos o a medida que van cambiando las lecturas durante el año, a veces es bueno pegarle una leída, si comenzamos el libro de los Gálatas, bueno, pegarle una leída a la introducción del libro de los Gálatas que tengo en la Biblia, para tener un poco más el contexto o la teología o lo que hay de fondo en la carta, ¿sí? En la carta o en el libro que estemos leyendo. Entonces dice Bergsma que 1/5 del Nuevo Testamento es de al menos tradición paulina. ¿Qué significa tradición paulina con esto de las auténticas o no auténticas? Primero, para que no se escandalicen, era una costumbre en la antigüedad a veces escribir algo en nombre de otra persona que tuviese más autoridad. Entonces, hagamos de cuenta, Pablo ya falleció y alguien, algún sucesor de Pablo o de una iglesia paulina, de Fundación Paulina, escribe con el seudónimo de Pablo. ¿Para qué? Para que se le preste más atención a lo que está escribiendo. Hoy en día le haríamos un juicio por plagio, ¿sí? Hace 2000 años no era costumbre hacer juicios por plagio y de hecho era una herramienta retórica para darle más importancia y para que la gente prestara más atención, incluso en la evangelización. Bien, ahora, a veces puede pasar que alguna de estas cartas, hagamos de cuenta, Colosenses y Efesios, bueno, tal vez no son auténticas de Pablo, no las escribió Pablo de puño y letra, pero es una comunidad paulina fundada por Pablo, que siguiendo las enseñanzas de Pablo, e incluso tal vez habiendo elaborado algo más la tradición y la teología paulina, escribe, ¿sí? Y por lo tanto, a veces tiene el mismo vocabulario, ciertas expresiones propias de Pablo porque están en el contexto de lo que evangelizó Pablo. Pero puede ser, por ejemplo, Efesios y Colosenses, ahora no me acuerdo con detalle cuál, en lo que voy a decir cuál es cuál, ¿no? Pero, por ejemplo, hablan del cuerpo de Cristo, y uno va a hablar de que Cristo es la cabeza, el otro va a hablar de que Cristo es el cuerpo, y bueno, todo eso viene de 1 Corintios 12 o 13 si no me equivoco, donde San Pablo en su teología elabora la eclesiología con la imagen del cuerpo, donde la iglesia es el cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros. Entonces todas estas cosas van profundizándose y evolucionando, y si bien no es Pablo el autor, todo eso está en discusión, pero podemos decir que no es Pablo el autor de Colosenses o Efesios, bueno, sí son de tradición paulina. ¿Está bien? Espero no haberlos mareado demasiado. Y por último, el cuarto autor que presenta Bergsma es Juan, en donde va a desarrollar el Evangelio según San Juan de una importancia sublime, ¿sí? En cuanto a su teología y en cuanto a su profundidad teológica, las cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan también. Con lo cual ahí, viendo a Juan, tenemos 1/5 del Nuevo Testamento. Viendo a Pablo, tenemos 1/5 del Nuevo Testamento. Viendo a Lucas, tenemos 1/4 del Nuevo Testamento. Y viendo a Mateo, tenemos 1/8 del Nuevo Testamento. Presentando estos 4 teólogos, ¿sí? Estos 4 autores, Bergsma presenta el 85% aproximadamente del Nuevo Testamento. Continuamos. Ahora, yo les decía que la clave de lectura no va a ser ya la alianza
como fue a lo largo del Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo, sino que va a ser el reino de Dios. Todo esto obviamente que es subjetivo y es discutible, ¿sí? Vamos a ver ahora en el desarrollo que hay argumentos para presentar esto así, no es que Bergsma se despertó un día, salió de la ducha y dijo, yo tengo ganas de presentar el Nuevo Testamento a través del prisma del reino. No, tiene fundamentos y fundamentos serios, ¿sí? Pero él va a presentar a Mateo como el reino de Dios que ha llegado. El gran anuncio de Mateo es que el reino de Dios ha llegado. En Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles es que el reino de Dios va creciendo, se va expandiendo. Recuerdan que en los Hechos de los Apóstoles los discípulos estaban encerrados por miedo a la muerte de Jesús y a que ellos sufrieran lo mismo, y cuando viene Pentecostés y de la mano de la persecución comienza a desparramarse el reino de Dios por todos lados. De hecho, el Evangelio según San Lucas va a decir comenzando por Jerusalén, continuando por Galilea y yendo hasta los confines de la tierra. Ese es el envío de Jesús, ir y bautizar y predicar el Evangelio, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Galilea y expandiéndose a los confines de la tierra. Y en Pablo, Bergsma se va a detener especialmente en la carta a los romanos, que hoy comenzamos rezando un poquito con la carta a los romanos. En ella él va a decir que lo que se trata a través de la carta a los romanos o la teología paulina es cómo vivir en el reino de Dios. ¿Qué implica vivir en el reino de Dios? Y finalmente, con el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis, lo que va a estar transmitiendo es que el reino de Dios alcanza su perfección, ¿sí? Ahí vamos a ver un poco el dibujito del cubo alado que baja y las bodas del Cordero. Entonces, insisto, por las dudas, esto es una manera de presentar a estos cuatro teólogos subjetiva, es una decisión de Bergsma. Vamos a ver, insisto, que tiene un fundamento y tiene una razón de ser. No es un delirio de este hombre. Por eso uno tampoco puede decir, bueno, esto es así y es inamovible. Bueno, los biblistas hay 30 millones de corrientes y muchos dicen una cosa, muchos dicen otra, pero vamos a ver que hay fundamento para esto. Tiene un ancla firme donde anclarse justamente. Comencemos por Mateo, ¿sí? El Evangelio según San Mateo se divide en estas partes. Tiene 5 partes, podemos decir, ¿sí? En donde se le agrega como sándwich, ya vamos a ver ese bendito sándwich del que les hablé, hay 5 partes fundamentales, donde se agrega la infancia de Jesús y termina con la historia de la Pascua. Estas 5 partes serían el Sermón del Monte, Jesús anuncia el reino; el Sermón de la Misión, Jesús envía a los oficiales del reino, dice Bergsma, ¿sí? El envío de los apóstoles y el envío de los discípulos a predicar el Evangelio. En el medio, que esto es muy importante, en el medio están las parábolas del reino. Jesús enseña sobre el reino escondido, las parábolas del reino. Después viene el Sermón de la Misericordia, Jesús enseña sobre el reino del perdón, y el Sermón del tiempo final, Jesús enseña sobre el final del reino. Hay estructuras quiásmicas y muchas otras estructuras con nombres raros que utilizan en Biblia, los autores de la Biblia, y la literatura judía utiliza mucho, y por tanto la literatura cristiana ha heredado mucho de eso, recursos retóricos, lingüísticos y literarios, donde es muy importante la manera de presentar las cosas. A veces vemos, ahora no me voy a detener, pero por ejemplo en mi tesis, en donde yo me metí, Gálatas 2 del 15 al 21, hay todo un esquema quiásmico, donde parece, uno diría, San Pablo se tomó unos vinos de más cuando escribió esto, porque como que repite las cosas y las dice de una manera, después las dice de otra, está metiendo todas estructuras literarias para hacer que en el medio, a veces en los extremos,
en ese sándwich, a veces es el pan y a veces es el jamón del medio, como decimos nosotros, quede lo más importante. No es casualidad que en la estructura del Evangelio según San Mateo, ¿qué quedó? ¿Cuál es el jamón del medio? Las parábolas del reino. Jesús enseña sobre el reino escondido. El reino de los cielos se parece a un vendedor, el reino de los cielos se parece a un hombre que, ¿se acuerdan? Entonces, si uno va al medio del Evangelio, va a encontrar en esta estructura, hablando sobre esta estructura, va a encontrar que en el medio están las parábolas del reino. Justamente que sean 5 partes, tomemos por eso está en rojo la infancia de Jesús y la historia de la Pascua, como agregados. Uno diría, bueno, no podemos decir que la Pascua es un agregado, ¿no? Evidentemente que es fundamental, pero el centro está en esos cinco partes, ¿sí? Y justamente Bergsma presenta acá a estos 2 muchachitos. A ver, ¿quién sería el muchachito de la izquierda? Con esas 5 tablas. ¿Quién sería? Moisés, con las tablas de la ley. ¿Qué sería cuál las 5 tablas? Uno diría, padre, usted desaprobó Biblia, los mandamientos eran 10, y tienen razón, el decálogo, pero aprobé Biblia. ¿Qué son esas 5 tablas? Es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Que, ¿cómo le llamamos? Como explicó Luis y yo volví a explicar. La Torá. La Torá es el Pentateuco, los 5 primeros libros que tradicionalmente se adjudicaban a Moisés. Entonces, así como Moisés presentó 5 libros, Mateo presenta 5 partes que vienen de la mano de Jesús. Es la nueva ley que nos trae Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a detenernos justamente, hablábamos del reino, de la importancia del reino. Para eso vamos a detenernos en el verdadero rey. Acá algunas cosas me voy a detener un poco más, otras menos, porque varias de estas cosas ya las mencionamos, ¿sí? Recuerdan, el Evangelio según San Mateo comienza genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si no me equivoco, Luisa se detuvo bastante en eso de hijo de David, la alianza con el rey David, al que le prometió ser una casa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si no, revean, gracias a Dios tenemos todo subido en YouTube, pueden rever toda la clase que dimos sobre la alianza por medio de David, y después que se va a concretar en Salomón con el templo. Pero justamente, genealogía de Jesucristo, hijo de David, está mostrando en el Evangelio según San Mateo, hijo de Abraham, que David, y que Jesús sea descendiente de David, va a tener una importancia muy grande. Ahora, siguiendo con eso, estas son las cosas indescifrables de la Biblia, que uno si no las lee nunca las va a aprender, por eso hace bien en leer cosas de Biblia. Justamente, la genealogía se divide en 3 partes de 14 personas, ¿sí? Si uno lee la genealogía en el Evangelio según San Mateo, no la vamos a leer para que ninguno se duerma, pero son esas cosas que cuando vamos a misa y apareció la genealogía, uno dice, uy, qué bodrio, y cuando uno es el sacerdote dice, uy, ¿de qué les hablo? Bueno, acá tenemos algo para hablar cuando nos toca predicar sobre la genealogía de Jesús. Hay 14, 14 y 14. Justamente explica Bergsma que este 14, 14 y 14 tiene una explicación desde David. Recuerdan, Luisa lo ha dicho hasta el hartazgo, que el hebreo es una lengua consonántica. El hebreo presta poca atención a las vocales porque las vocales van cambiando, van y vienen según cómo esté hecha la frase y según qué palabra tiene antes o qué palabra tiene después, según si es plural o es singular, las vocales son un lío bárbaro en hebreo y un gran dolor de cabeza. Lo que importa fundamentalmente son las consonantes. Así como los números romanos los aprendemos a través de letras del abecedario, del alfabeto romano, en el hebreo también pasa lo mismo, que las letras tienen un valor numérico. Entonces, David
El nombre David, en números sería eso que ven ahí. La D vale 4, la B vale 6 y la otra D vale 4. Si sumamos, vamos a practicar matemática, 4 más 6, 10, más 4, 14. Entonces, en la genealogía, al poner 14, 14, 14, estaría diciendo David, David, David. Uno dice, uy, que se fumó San Mateo antes de escribir el Evangelio. Bueno, insisto, son cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que están metidas en la Biblia y que es importante saberlas, porque Mateo les está metiendo por los oídos, por los ojos y por todos lados a sus lectores de tradición judía que justamente David hace a gran parte de la buena noticia, y la alianza con David y el cumplimiento que va a traer Jesús viene de la mano de todo lo prometido al rey David. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que Jesús venga, o sea, descendiente de David, sea hijo de David, no es algo menor. Y esto creo que ya lo vimos, pero eso no nos vamos a detener, que vinieran a conocer de lejos los magos al Hijo de Dios, que vengan a adorarlo y postrarse frente a él en el pesebre, justamente tiene resabios de primer libro de Reyes 4, 29, 34, cuando venían de lejos a conocer la sabiduría de Salomón, ¿se acuerdan? Y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Primero libro de Reyes, 10, 14 al 22, habla justamente del oro de Salomón. No es casualidad que Jesús en el pesebre esté rodeado también entre esos regalos de oro, incienso y mirra. En el Salmo 2, versículos 6 y 8 dice: yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi montaña santa. Ya hemos hablado sobre Sión y sobre la montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿No le suena esto? El bautismo de Jesús, la transfiguración de Jesús. Vamos con el bautismo, Mateo 3, 17. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Recordemos, creo que lo hemos dicho también miles y miles de veces, el pueblo hebreo es un pueblo de tradición oral, porque uno dice, bueno, pero esto es imposible de acordarse. Muchísimos, la inmensa mayoría eran analfabetos, entonces aprendían los textos de memoria. Hay ríos de tinta escritos sobre esto, de cómo era la educación del pueblo de Israel y cómo en las sinagogas aprendían a leer y a escribir, o aprendían y educaban a través de la escritura. ¿Y cómo lo aprendían? A base de repetición. Y todos, o la inmensa mayoría, sabía de memoria la escritura. Para nosotros es impensable. Yo no me acuerdo una fecha, no me acuerdo una cita, no me acuerdo nada de memoria. Los teléfonos celulares, Google y todos estos artefactos atrofian nuestros cerebros, ¿sí? Y hacen que no nos acordemos prácticamente nada. Y el que les habla menos que menos. Pero para el pueblo de Israel, para los que escuchaban el Evangelio según San Mateo, todo esto que yo estoy diciendo, que a nosotros nos parece o a veces admirable o a veces una mentira bárbara, para ellos era algo cotidiano. Aprendían escuchando, ¿se acuerdan de la Shemá? Repetir las cosas a sus hijos, repetir estas cosas a sus hijos, día y noche. Parte de la tarea del padre era introducir a sus hijos en la sabiduría de la Escritura. Entonces, todas estas cosas, y además es importantísimo, en eso cualquiera que se meta en el mundo de la Biblia, cuando una frase es igual, idéntica o prácticamente pega en el palo con otra, enseguida es una manera de citar de la Biblia. Entonces todo esto está citando, está trayendo justamente el Antiguo Testamento. Bueno, para no irme de tema,
¿sí? Justamente en todo esto está mostrando cómo en Jesús se va cumpliendo ese rey esperado para el pueblo de Israel. Ni que hablar, y de esto ya hemos hablado, ¿sí?, sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado en la cría de un asno, ¿sí? Hace referencia a la entrada del rey Salomón en Jerusalén y a la profecía de Zacarías 9:9. Pueden consultar después esas citas que tienen ahí. Aguarden que vamos a la siguiente diapositiva. Ahí vamos. Entonces, un punto importantísimo para el Evangelio según San Mateo es el famoso Sermón del Monte, ¿sí? Que, si no me equivoco, acá puedo pifiarle, no me acuerdo si en Marcos, creo que en Marcos, es el sermón de la llanura. Mateo, a propósito, lo pone en un monte, porque Mateo está comparando siempre a Jesús, no solo como descendiente de David, sino como el nuevo Moisés, donde recibió la ley Moisés subiendo al monte, donde recibe o donde da Jesús su nueva ley, en el Sermón del Monte, en otro monte. Y acá viene lo que yo les hablaba de la inclusión, ese famoso sándwich. Cuando uno ve las bienaventuranzas, que no es, a veces pensamos que el Sermón del Monte es solo las bienaventuranzas, no, es una parte muy importante del Sermón del Monte, pero no es todo el sermón. En las bienaventuranzas, vieron que es felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los que tienen hambre, porque felices los que tienen sed, porque la estructura es la misma. Pero 2 veces va a repetir Jesús, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es al comienzo y casi al final, después en realidad sería al final, y después desglosa los que son perseguidos por... Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Será que Mateo le pifió? ¿Se quedó sin letra? ¿No se le ocurrió nada nuevo para poner? ¿O será que a ellos les pertenece el reino de los cielos, no es moco de pavo? Justamente está mostrando la importancia de a ellos les pertenece el reino de los cielos. El reino de los cielos va a ser algo medular en el Evangelio según San Mateo. Sé que me quedan unos pocos minutitos. Termino con esta diapositiva. Por otro lado, en ese Sermón del Monte está el Padre Nuestro, ¿sí?, donde hay 2 peticiones que vienen una al lado de la otra, que es, después de santificado sea tu nombre, dice, venga a nosotros tu reino. O sea, lo primero es que sea santificado en nombre de Jesús, en nombre del Padre, ¿sí? Y lo segundo es que venga a nosotros tu reino, para que nos demos cuenta la importancia de este reino, que después nos lo va a explicar el propio Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es ese reino? Lo hablamos con el rey David. ¿Qué es ese reino? ¿Qué implica que alguien sea rey? Y que se hace la voluntad, que nadie le discute al rey, por lo menos en estas épocas era impensado discutir al rey. Entonces, ¿qué implica el reinado de Dios? Que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. Y acá dice algo muy interesante Bergsma, que yo no lo había escuchado nunca, hablando sobre la parábola del que edifica sobre roca, ¿se acuerdan? Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca, contrapone el que edifica sobre roca con el que edifica sobre arena. El que escucha la palabra y la pone en práctica, se parece, puede compararse a un hombre sensato, ¿sí? Hombre sensato, dice Bergsma, podríamos traducirlo también por un hombre sabio, que edificó su casa sobre roca. Y acá nos dice
insisto, podemos estar de acuerdo o no, pero me pareció interesante. ¿Quién es el hombre sabio o sensato por excelencia en el Antiguo Testamento? El rey Salomón. ¿Se acuerdan con aquel caso emblemático del niño? Bueno, corten al medio al niño y que cada madre se lleve la mitad del niño. Y ahí una de las dos, que decía ser la madre, dice, no, prefiero que se la lleve la otra. Y Salomón dice, bueno, entonces esta es la verdadera madre. ¿Sí? Y queda de manifiesto la sabiduría que Salomón había pedido como don de Dios. Bueno, ¿quién es el hombre sabio que edificó la casa de Dios, el templo, sobre roca, sobre el monte Moria? Es Salomón. Entonces, en esta parábola está diciendo justamente, está poniendo camufladamente, sin decirlo, pero al rey Salomón también como ejemplo, y diciendo que el que cumple, escuche y cumple la palabra que Jesús está diciendo, es como el rey Salomón. ¿Sí? De hecho, se pregunta Bergsma si no podríamos nombrar a este sermón del monte como sermón del reino, ya que lo que va mostrando es que el reino tiene un lugar fundamental. Bueno, faltan 9 segundos para el recreo, con lo cual voy a ser flexible y vamos a pasar al recreo ahora. Continuamos, esto ya lo vimos. Lucas, pasamos a Lucas, ¿sí? Lucas habíamos dicho que implicaba Lucas y Hechos de los Apóstoles, y Bergsma presentaba como temática que el reino de Dios iba creciendo. Con esta dinámica, recordemos que Lucas, esto que le decía de Hechos de los Apóstoles, Lucas tiene una teología geográfica, por así decirlo. Lucas dispone todo el Evangelio que sería, partiendo desde Galilea, Jesús va hacia Jerusalén y termina muriendo en la cruz, ¿sí? Y ahí resucita con el mandato de vayan y bauticen y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, comenzando por Jerusalén, continuando por Galilea hasta los confines de la tierra. Entonces, todo el Evangelio, según San Lucas, va hacia Jerusalén, y todos los hechos de los apóstoles comienzan en Jerusalén, se desparraman con la persecución por Galilea, y terminaría con Pablo llegando a Roma. Llegar a Roma implicaría llegar al imperio entero, que eran los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces ahí hay una teología a través de la geografía. Y ahí está justamente esto de que el reino de Dios crece. Lucas 1 del 30 al 33 dice, pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien, en el anuncio del ángel, el Señor Dios le dará el trono de David, reinado, reinará Jesús sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, dígame si es un delirio o evidentemente el reino de Dios tiene alguna importancia. Lucas 17, del 20 al 21, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Patricio, ¿sí? No se ve la pantalla tuya, el power. Perfecto, gracias por el aviso. Bueno, hagan un acto de fe, que lo que les leí es eso. Esperen que saco. Share screen. Ahí vamos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, ahí tienen la diapositiva. Bien. Por eso tengo el pizarrón al fondo. Yo soy de la escuela antigua. Bueno, y continúa. Lucas 22, 14 al 18. Esperen que saco acá. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios.
y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Bien, y justamente después de decir esto, o sea, después de morir, dice: no beberé más del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Y después se nos presenta a Jesús comiendo, una vez que está resucitado, comiendo con los discípulos de Maús, pidiendo: ¿tienen algo de comer?, cuando se le aparece a los apóstoles que estaban reunidos con miedo. Y justamente Bergsma dice: bueno, no comeré más hasta que llegue el reino de Dios. Y se nos presenta a Jesús resucitado comiendo, con lo cual ya llegó el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Bueno, la presencia de Jesús resucitado en medio nuestro. ¿Se entiende? Entonces, insisto, toda esta clave de decir sin decir, de presentar sin explicitar. Bueno, si Jesús dice: no beberé más del fruto de la vid, no compartiré más esta cena, no comeré más hasta que llegue el pleno cumplimiento del reino de Dios, y después se nos presenta a Jesús resucitado comiendo con ellos, quiere decir que el reino de Dios llegó. ¿Sí? En esto sepan que ninguna palabra está porque sí, ningún evangelista escribe, bueno, se larga ahí medio dormido a escribir, sino que todo está pensado, cada palabra está pensada y cuidadosamente estudiada y sopesada. ¿Bien? Y en los Hechos de los Apóstoles, bueno, ahí abajo tienen todo lo que les presenté, de Galilea, Jerusalén y los confines de la tierra, justamente esa segunda parte, la teología a través de la geografía. Y vamos a leer algunas citas. Hechos 1, versículo 3. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. De acá hablaba Jesús del reino de Dios. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, estamos en Hechos 6, 1 al 9, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, le están preguntando a Jesús por el reino de Israel. ¿Cuándo es que vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús le dice: no les corresponde a ustedes, vayan y anuncien el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, justamente les está contestando la pregunta. El reino de Israel y la restauración del reino de Israel es la salida de la iglesia que sale a anunciar a Jesús resucitado. Ese es el reino restaurado, esa es la restauración del reino de Israel. Y por último, Hechos 28, 31, Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. 2 años proclamando el reino de Dios. Continuamos. Bueno, aquí vamos con Pablo, ¿sí? Acá uno podría, yo de hecho tuve la tentación, para no armar el despelote que voy a armar ahora, de evitar a Pablo y no profundizar en eso, porque Pablo no va a estar tan explícito lo del reino. Recuerden lo que yo les dije, esto es una presentación de Bergsma, en la cual dice, bueno, lo que Pablo está profundizando es cómo vivir en el reino, ¿sí? Donde no va a desmenuzar tanto como lo otro que acabamos de ver sobre el reino, pero donde está hablando de eso sin explicitarlo, justamente, y vamos a ver ahora, Pablo hace muchísimo hincapié en este vivir en Cristo, somos nuevas criaturas. Ahora hago un excurso sobre la carta a los Romanos y me voy un poco del libreto, ¿sí? Bergsma va a tomar la carta a los Romanos para presentar este vivir en el reino, porque agarrar todas las cartas paulinas sería un lío bárbaro.
Hay algo fascinante de la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas. A mí particularmente me apasiona la carta a los Gálatas y es donde hice mi tesis, porque además en la carta es prácticamente lo mismo, ¿sí? Salvando algunas cosas, la carta a los Romanos es posterior a la carta a los Gálatas. Pero básicamente es lo mismo, salvo que en la carta a los Gálatas Pablo está enojado. Pablo está, sí, más que enojado, está enfervorecido, está como en llamas. ¿Por qué? Porque en la carta a los Gálatas Pablo está como auxiliando a los Gálatas, retando a los Gálatas, tiene expresiones fuertísimas, Gálatas insensatos, y no sé cuántas más, que mejor no traducirlas literalmente, donde Pablo los está cacheteando. ¿Por qué? Porque Pablo les presentó el Evangelio a los Gálatas se convirtieron, creyeron en Jesucristo y ahora están sufriendo la tentación de desviarse. De hecho, así comienza la carta a los Gálatas. Me voy de tema, pero bueno, de paso hablamos un poco de los Gálatas, que es apasionante. Pablo, apóstol, no enviado por hombres ni nombrado por un hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Gálatas 1:1. Por Dios Padre, que lo resucitó de la muerte y de los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se entregó por nuestros pecados para sacarnos de la perversa situación presente, según el deseo de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí vamos bárbaro. Y empieza. Me maravilla que tan pronto hayan dejado al que lo llamó por la gracia de Cristo para pasarse una buena noticia diversa. ¿Sí? Esta traducción tal vez no es la mejor cita, aguárdenme un segundo. Aquí tengo el libro del pueblo de Dios. Vamos, que este es el que conocemos todos. Insisto, me permito irme del libreto, es la última clase, Santa Paz. Acá. Y me sorprende, dice Pablo, en esta traducción, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. Así que después de bendecir, alabar a Dios Padre y todos los demás, San Pablo saca un fusil y empieza a cachetear a todos. ¿Por qué? Bueno, justamente por defender el evangelio. Lo que hace en la carta a los Gálatas, sin defender, en cierta manera, está haciendo en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos él presenta, con bastante más paz que en la carta a los Gálatas, ya más anciano y menos enojón. Se ve que San Pablo, al revés de muchos ancianos, en vez de empeorar con los años, logra dominarse con los años. Dios quiera que podamos seguirlo, y en vez de enojarse y ser cada vez más enojón, logra apaciguarse, ¿sí? Y serenarse, y presentar a los romanos que no lo conocían. San Pablo tenía la costumbre de no predicar en una iglesia donde había predicado otro apóstol. Entonces, él quería como 0 kilómetros, ¿sí? Él quería gente tabula rasa, que no tuviese conocimiento del evangelio por otro lado, y él les anunciaba el evangelio. Con los romanos es con la única comunidad que él no hace esto. Él está yendo a dar la vida en Roma y escribe una carta a los cristianos de Roma. Más sereno, más tranquilo y por eso más sistemáticamente. Entonces, si uno quiere ver la teología y además ya más anciano y con muchas cosas más elaboradas, en la carta a los Gálatas va a decir ciertas cosas de la ley, que en la carta a los romanos matiza. Entonces, en la carta a los romanos él está presentando, ¿sí?, cuál es su evangelio, por así decirlo, el evangelio que él predica. Ya no me avergüenzo del evangelio, Romanos 1, 16 al 17, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen,
de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. ¿Sí? Esto va a ser fundamental en Pablo. Lo que salva es la fe. Porque a los ojos de Dios nadie será justificado por las obras de la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son injustificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué es lo que está presentando Pablo? Que la ley quedó atrás, ¿sí? Frente a los judaizantes, recuerden algo hablé en algún momento, no me voy a extender en esto porque se nos van 20 clases, pero frente a los judaizantes que están creyendo que el cristianismo es una secta dentro del judaísmo, frente a los judaizantes que están diciendo que para creer en Cristo y para vivir según Cristo hay que circuncidarse, no comer carne inmolada a los ídolos, respetar el sábado y tantas otras cosas, San Pablo dice eso ya fue, ahora lo que nos salva es la fe. Esto va a ser fundamental y va a ser tan importante la carta a los Gálatas que si uno lee San Agustín, Lutero, Pelagio, todos estos grandes personajes de la historia y de la fe van a estar atravesados por la carta a los romanos. San Agustín va a pelear con Pelagio. ¿Por qué? Porque Pelagio va a decir que uno se salva por las propias obras. La salvación es un acto de la voluntad. ¿Sí? Eso va a decir Pelagio. San Agustín va a decir, pero la carta a los romanos dice que el justo vivirá por la fe, lo que nos salva es la fe. Y esto lo va a tomar Lutero muchísimos siglos después, a San Agustín, sin lugar a dudas, para decir, bueno, entonces los mandamientos, las leyes que nosotros seguimos, no, en realidad lo que nos salva es solo la fe. Y esto va a ser fundamental para Lutero, va a decir la fe, la sola escritura, tomemos la escritura, olvidémonos de todo lo otro, solo la fe es lo que nos salva, ¿sí? Y esto es lo que sigue todas las ramas de la Reforma, ¿sí? Justamente tomado desde Lutero, solo la fe alcanza. Pero San Pablo lo está oponiendo la fe a la ley judía, a la ley del Antiguo Testamento. Entonces, no está diciendo, bueno, que cada uno haga lo que quiera, si cree está salvado, ¿sí? De hecho, vamos a ver que este vivir en el reino, vivir en Cristo, conlleva a una moralidad y actos que condicen con ese vivir en la fe. El justo vivirá por la fe, sí, pero esa fe lo lleva a actuar de determinada manera, ¿sí? Y vamos a ver que la carta a los Corintios, por ejemplo, está repleta de indicaciones de cómo vivir y cómo plasmar esa fe. Bueno, en esto no me voy a extender, da para un curso de gracia, hay un libro de gracia muy bueno de Víctor Fernández, nos vamos del rubro de la Biblia, pero basado justamente en todo el tratado teológico de la gracia de Dios, donde la carta a los romanos, San Agustín, Lutero, Pelagio van a ser un flor de partido de tenis con idas y vueltas. ¿Sí? Continuamos. La estructura de la carta a los romanos va a ser el saludo inicial, la sección doctrinal de la que vamos a hablar ahora en la próxima diapositiva, voy a acelerar porque si no nos vamos a frenar en esto, la sección práctica, instrucciones conclusivas, saludos y bendiciones que siempre están en todas las cartas. Justamente esta es la sección doctrinal, ¿sí? Va a presentar San Pablo la tesis de su evangelio. El evangelio es el camino a la salvación por la fe para todos, judíos y gentiles. Por eso San Pablo va a abrir las puertas bestialmente con el Concilio de Jerusalén, con la iglesia de Antioquía y tanta cosa, a los paganos. Ya no hay distinción de hombre, mujer, judíos, gentiles, etcétera, etcétera. Entonces, que la fe es para todos. La fe abre las puertas para todos. Jesucristo abrió esas puertas. ¿Cuál es el apoyo de esta tesis? Ambos, judíos y gentiles, han pecado y necesitan de la salvación.
tanto los judíos con la ley igual pecaron, y los gentiles sin la ley también pecaron, y todos necesitamos de la salvación. El Evangelio es el camino para la salvación para todos, aparte de la ley de Moisés, ¿sí? Ahora viene el Evangelio. Objeciones que se hace San Pablo, objeciones que San Pablo presenta que le van a hacer a él, ¿sí? Como Santo Tomás en la Suma Teológica dice, bueno, algunos me dirán, presenta la objeción y después retruca esa objeción. Pablo está tirando el Antiguo Testamento, va a decir, ¿eh? Entonces todo el Antiguo Testamento no sirve de nada. No, la ley contiene el Evangelio, ¿sí? En semilla, pero lo contiene. Acá es donde va a haber un cambio, un sutil cambio, pero entre Gálatas y la carta a los romanos. Acá San Pablo moderó un poco su visión y mira con más respeto a la ley del Antiguo Testamento. Segunda objeción, tu evangelio implica que podemos seguir pecando. Bueno, si nos salvó la fe, lo que decía ahí, ¿no? De Lutero, bueno, si nos salvó la fe, entonces no importa lo que hagamos, total, la fe salva. Bueno, puedo creer y dejar que mi vida se vaya por los caños, total, que salva la fe, no mis obras. Bueno, vamos a ver, o si uno entra en el Tratado de Gracia, la fe es la puerta de entrada, pero después también implica de nosotros una respuesta y una coherencia de vida. No, dice San Pablo como respuesta a esto, morimos al pecado, no, al pecado, ahí está mal escrito, morimos al pecado y no podemos seguir viviendo en él, ¿sí? Ser sumergidos en Cristo, el bautismo implica morir al pecado. Tercera objeción, tu evangelio implica que la ley es mala, ¿sí? Y él va a decir, no, pero nuestra naturaleza pecadora hace mal uso de la ley. De hecho, ahí está toda la imagen de la ley como un pedagogo, como aquel que acompaña al niño a la escuela. La ley nos sirvió por un tiempo determinado, ahora Jesús nos lleva a otro estadio. Vos no podés depender siempre de que el pedagogo, ¿sí? Aquel esclavo que llevaba a los alumnos a la escuela, bueno, vos no podés tener 55 años y que te siga llevando un pedagogo a la escuela. Ya está, la ley cumplió su función, ahora pasamos a otro estadio de la vida y de la fe. El compendio diría, vivimos según el Espíritu Santo, no según la carne, toda esa oposición que hace, esa mirada de San Pablo entre el Espíritu y la carne. Y finalmente dice, ¿qué pasa con Israel ahora que tenemos la nueva alianza? Dios todavía tiene un rol para este pueblo, no dice, bueno, ya no sirve para nada. Dios tiene un rol. Pasamos a Juan brevemente y con esto terminamos. ¿Sí? Bueno, el prólogo de Juan, acá cosas sueltas. Como verán, toda esta clase no tiene tanto hilamiento, es presentar la obra, presentar el libro, después el que quiera lo lee o hacemos el curso el año que viene. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? El prólogo del Evangelio según San Juan. Ese en el principio hace referencia al Génesis 1.1, del cual ya hemos hablado. Juan está mostrando que con Jesús hay una nueva creación. ¿Sí? Algo así está queriendo mostrar con ese comienzo. Ahora, en Génesis 1 comienza así y después va a empezar una cierta enumeración de días. Juan 1.29 va a decir, al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo. Después Juan 1.35 va a decir, al día siguiente estaba Juan otra vez. En Juan 1.43, al día siguiente, ¿sí? Y en Juan 2.1 va a decir, 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Bueno, si uno va sumando esos días del comienzo, de los primeros primer capítulo del Evangelio según San Juan, 4 más 3, acá y en la China es 7, ¿sí? Entonces las bodas de Caná, son al séptimo día. ¿Al séptimo día de qué? Bueno, uno podría decir de ese en el principio. Pero justamente Juan está mostrando, está haciendo una analogía y una referencia a la creación en 7 días. Y donde en el séptimo día, ¿qué es lo que se presenta? Unas bodas en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí, ¿sí? Donde en las bodas, algo significativo es que no se nos presenta ni el nombre de la que se casa ni del que se casa. No sabemos ni el nombre del
del varón ni de la mujer, del esposo y de la esposa. Pero sí sabemos que justamente los nombres de Jesús y de María. Entonces Juan va a estar presentando, dice Bergsma, y junto con Bergsma, prácticamente todos los biblistas, o muchísimos biblistas, se nos está presentando otra cosa. Y la boda de Caná en realidad no es la boda de este muchachito con esta muchachita, sino que se está haciendo alusión a otra boda, una boda mucho más grande e importante, ¿sí? Y en esa boda, cuando María se acerca y le dice a Jesús, mi hora no ha llegado todavía, María le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, mi hora no ha llegado todavía, ¿sí? Va a haber otro momento que vamos a ver donde sí llegó, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Bueno, ¿cuál era la hora? La hora era la pasión, la glorificación, que va a coincidir en el Evangelio según San Juan con la pasión. Ahora, esta boda de la boda de Caná, dice, mi hora no ha llegado. Sin embargo, termina siendo el milagro. Y justamente que acá se hable de la hora y que la hora sea la gloria, está haciendo una conexión con esa boda. ¿Se entiende? Insisto, voy tirando lineamientos, y esto no para que quede cerrado y todo marcadito. Hagan el curso el año que viene o lean el libro. Pero voy tirando pistas teológicas de ciertas cosas que se empiezan a vislumbrar en el Evangelio y que si estudiamos el Evangelio lo vamos a entender mejor. Prover el vino, dice Bergsma, y justamente dicen los que estudian estas cosas, es la tarea del novio, ¿sí? Y recuerden que el novio justamente no proveyó el vino porque se les había terminado el vino. ¿Y quién es el que provee el vino? Jesús. Entonces, ¿quién es el verdadero novio de la fiesta? Jesús. ¿Y de qué fiesta se nos está hablando? ¿Y de qué bodas? Bueno, lo vamos a ver más adelante con el Apocalipsis, ¿sí? Bueno, por ahora vamos hasta ahí, ¿sí? También podemos ver esto, ¿no? De su costado brotó sangre y agua, ¿eh? Es ahora de la gloria donde Jesús provee el vino. En realidad, ¿cuál es el vino que provee Jesús? ¿Y cuál es el anticipo? ¿Qué está anticipando Jesús en las bodas de Caná proveyéndonos el vino? Bueno, donde va a proveer el vino es en su hora, que es la pasión, y del costado abierto de donde brota sangre y agua. Bueno, el vino que nos provee Jesús, el novio, es la sangre del costado. ¿Sí? Ahí tiene una foto de la Cruz de la Unidad, donde se representa a la Virgen María sirviendo ese vino en el cáliz, poniendo el cáliz junto al costado abierto de Jesús, del cual brota sangre y agua, haciendo referencia a ese vino de las bodas. Sé que más de uno debe estar con una pelotita de ping-pong en la cabeza. Tranquilos, es parte de esto, ¿sí? Algo muy lindo es justamente en el Evangelio según San Juan, la superabundancia. En todo es exagerado, Juan, ¿sí? Algunos ejemplos de eso. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. En la multiplicación de los panes, habiendo 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿cuánto recogieron? 12 canastas. Sobraron 12 canastas. De su plenitud, dice Juan 1:16, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Juan 21:6, ellos la tiraron, las redes, ¿sí? La pesca milagrosa, ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. ¿A qué viene esto? A las tinajas de las bodas de Caná. Si hacen las cuentas ahí, si leen seguramente en la nota al pie que ustedes tienen, van a ver que la cantidad de vinos en esas tinajas de purificación que estaban llenando es una guarangada de vino. Justamente todo el Evangelio según San Juan va a hablar sobre la sobreabundancia de la gracia de Dios. Acá no profundizo, Luisa me va a querer matar, porque justamente todos estos biblistas hacen hincapié en cómo en el Evangelio según San Juan
podemos encontrar los sacramentos. Es un tratado de sacramentología. En el Evangelio según San Juan, y Bergsma lo va a ir desarrollando, está por todas partes aparecen los sacramentos. ¿Sí? Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Jesús le respondió, esta es la charla con Nicodemo: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Se nos está hablando del bautismo. Este es solo un adelanto para el año que viene. Y finalmente alguien preguntaba, entre las preguntas en el cuestionario, sobre el Apocalipsis, ¿sí? Bueno, no vamos a profundizar, hay libros y libros, está La Cena del Cordero, de Scott Hahn, uno de estos biblistas, y hay muchos otros sobre el Apocalipsis. Está Hugo Bani, tiene libros escritos varios, muy lindos sobre el Apocalipsis también. El Apocalipsis está repleto de referencias litúrgicas por todos lados, ¿sí? Vamos a leer esto y ya termino. Apocalipsis 21, versículo 2, versículo 10 y versículo 16. Y me dijo: ven que te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Acá se nos está hablando de las bodas del Cordero. Se va a casar el Cordero con la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es ese cuadrado que está descendiendo del cielo en la imagen. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La ciudad era cuadrangular, tenía la misma medida de largo y de ancho. ¿Sí? Y uno dice: ¿y qué será este cuadrado? ¿Quién se va a casar con un cuadrado? Bueno, todo esto es lenguaje críptico, ¿no? Hay que saber descifrar el Apocalipsis, y por eso no hay que dejarse llevar por cada pavada que uno escucha hablar sobre el Apocalipsis. En esto, quien escribía decía: bueno, pero hay muchas cosas que la verdad que no, me suena que es algo medio raro. Bueno, hay que saber dónde abrevar, y ahora Luisa nos va a hablar sobre qué bibliografía podemos consultar, y en el Apocalipsis especialmente mejor tener cuidado. Este cuadrado, la Jerusalén celestial, la ciudad santa que desciende, ¿por qué es cuadrada? Cuando Luisa habló del templo de Israel, habló que el único lugar cuadrado era el Santo de los Santos, donde estaba la gloria de Dios, donde estaba la presencia de Dios de una manera única, ¿sí? Entonces, esta ciudad cuadrada representa al Santo de los Santos. Pero ¿cuál es el nuevo Santo de los Santos? ¿Cuál es el lugar de la presencia de Dios por excelencia? Va a ser la iglesia, ¿sí? La nueva Jerusalén, ese nuevo templo, la nueva ciudad santa, va a ser la iglesia con la cual se va a casar el Cordero, las bodas del Cordero, Jesús y su iglesia. Vamos a ver, creo que hay una diapositiva más que habla de eso. John Bergsma dice en un momento, hablando sobre esto, dice: la nueva Jerusalén es el reino perfecto, donde todo el reino es la ciudad real, y todo el reino es el santo de los santos, y el corazón del templo. Reino, ciudad y templo, todos se vuelven uno. ¿Sí? Ahí hay una mezcla de el Apocalipsis. ¿De qué está hablando? ¿Del fin del mundo? Sí. ¿Solo del fin del mundo? No. También está hablando de la destrucción de Jerusalén y por tanto de la destrucción del templo. ¿Sí? Acá justamente comenzamos la Biblia hablando sobre unas bodas, en cierta manera, Adán y Eva, y terminamos la Biblia hablando de otras bodas: la Jerusalén celestial, ese cubo, el Santo de los Santos, el lugar de la presencia de Dios, la iglesia en su plenitud, ¿sí? La iglesia escatológica, casándose con el Cordero. Y esto lo vemos también resonando en San Pablo en las siguientes citas: el que ama a su esposa,
San Pablo o carta de tradición paulina, ¿sí? Efesios. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es el gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Si uno ve el ritual del sacramento del matrimonio, una y otra vez va a hacer referencia a que el amor del esposo por la esposa y de la esposa por el esposo es signo del amor de Dios Padre por la humanidad y de Cristo por su iglesia. ¿Sí? Eso se pueden ver en las fórmulas del ritual del matrimonio. Y para terminar, Efesios también 2:20 dice, ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Apocalipsis 21:14, la muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos, y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, la iglesia está cimentada sobre los apóstoles, está edificada sobre los apóstoles, dice San Pablo. Y San Juan nos va a mostrar la ciudad santa edificada sobre esas 12 columnas que son los apóstoles del Cordero. Con esto, esperen que termino acá, doy por concluida, ¿sí?, esta presentación del libro que no lo traje, pero es ese que les presenté, el segundo de John Bergsma. Con esto ahora le paso la palabra a Luisa para presentar la bibliografía, ¿sí?, que varios pidieron, se las vamos a mandar por email, Son pequeñas cosas para que puedan leer de ahora en adelante, ¿sí? Bueno, después te paso la palabra, Luisa, y después concluimos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, miren, yo les voy a compartir pantalla también, para que vean la lista de bibliografía. Esperen. ¿Ahí la están viendo? Sí. Bueno. Perdón, no, esto no es. Discúlpenme, esto no es. La que se ve es la que mandaste, Luisa, No, me parece que no. A ver, espera. Perdonen, dice Magisterio de la Iglesia Católica. Sí. Ah, bueno. Entonces estamos viendo bien. A ver, esperen. Bueno, en primer lugar está la Constitución Dogmática Dei Verbum, que pertenece al Concilio Vaticano II, sobre la interpretación es el libro, es el documento del Concilio Vaticano II dedicado expresamente al tema de la Sagrada Escritura. Así que bueno, ahí cómo leerla, cómo interpretarla, qué significa, cuáles son las fuentes de la revelación, la Biblia, la tradición, o sea, la Sagrada Escritura y la tradición, bueno, todo eso es lo que trata Dei Verbum. Después está el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo ahí les pongo además los links, después se los vamos a mandar por mail, pero los links porque todo esto está online, o sea, lo pueden leer directamente en sus computadoras si es que no tienen los libros. En el Catecismo, desde el número 54 al 73, se explica muy sucintamente, pero espectacularmente bien, el tema de la historia de salvación. Y después, el número 101 al 141 es como una especie de resumen, si quieren ustedes, de Dei Verbum, que está muy bien y muy bueno. Después, no sé si saben que hubo un sínodo sobre la palabra de Dios, en el año 2008, cuando era, así como tuvimos el sínodo de la familia, distintos sínodos, hubo uno expresamente sobre la palabra de Dios,
Y los sínodos siempre terminan en un documento, y entonces tenemos la exhortación apostólica Verbum Domini, que es todo sobre el tema de la palabra, cómo leerla, cómo interpretarla, cuáles son las corrientes de interpretación. Bueno, es muy, muy completo, está muy bueno. Y después yo les recomiendo muchísimo, pero muchísimo, que lean una meditación que hace el Papa. En ese momento el Papa era Benedicto XVI, y él, en un momento dado, va al aula del sínodo, a la hora tercia de un día especial, y hace una meditación, que para mí es una joya sobre lo que significa la palabra de Dios. No puedo más que decirles, léanla, léanla, léanla. Bueno, eso. Después, en cuanto a libros, bueno, el primero es el que nosotros seguimos en el curso, la Biblia paso a paso, es de Rialp, como dijo Patricio, bueno, son libros españoles, por lo tanto, euros, dinero. Después, este autor, José Severino Croato, tiene un libro que se llama Historia de Salvación, la experiencia religiosa del pueblo de Dios, que en realidad, bueno, a ver, yo les voy a, no sé si me están viendo en la pantalla, pero ese libro tiene como 2 libritos anteriores que no se consiguen, uno es El hombre en el mundo, creación y designio, que yo lo tengo fotocopiado, y el otro, creo que es, ¿saben que como dicen algunos, un momento donde la edad me traiciona. Un momento de senior, pero no me acuerdo el título del libro, pero es también, es Génesis 2:3, historia después se los voy a volver se los voy a agregar a esta lista. Y después tiene Historia de Salvación, que es el resto del Antiguo Testamento. Es un libro más académico, o sea, es un poquito más complicado. Después nosotros seguimos esta escuela, ¿no?, donde quizás el padre, digamos así, de la escuela es que viene ahora, que se llama Scott Hahn, que es él era un protestante, era pastor protestante y se convierte al catolicismo, deja de ser pastor obviamente, y bueno, enseña en una universidad de Estados Unidos, en la Universidad franciscana, en Steubenville, Ohio, y bueno, y funda toda esta escuela de la cual también es parte John Bergsma. Y bueno, él tiene este libro, que yo lo tengo en inglés, pero bueno, acá se lo muestro en la pantalla, Un padre fiel a sus promesas, el amor de alianza de Dios en las Escrituras. Después, también, este es excelente, Comprometidos con Dios, la promesa y la fuerza de los sacramentos, porque explica además del tema de la alianza todos los sacramentos como signo de la alianza, que están muy buenos. Después les recomiendo, me siento casi como el programa de televisión que vende cosas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Este libro se llama Bibliograma. No es un libro, sino que les voy a mostrar lo que es. Para mí es buenísimo, pero no sé si lo van a conseguir. Es como, ven, tiene todos cuadros sobre los distintos libros de la Biblia y cómo se ubican en el tiempo, bueno, y tiene como toda una línea de tiempo que va desarrollando con los temas, está muy bueno. Es un sacerdote argentino que se llama Hernán Pereda, pero desafortunadamente, les digo, el libro es español. Tiene un tomo 2, digamos así, que se llama 2000 años de cristianismo, que es toda la historia de la Iglesia. Es espectacular, buenísimo. Ven que son finitos, o sea, y se abren estos cuadros, y bueno, se despliegan, y uno se ubica muy rápidamente. Después, un clásico, digamos así,
de nuestra tradición argentina es los libros y la historia de la Biblia de Luis Rivas, que fue profesor de todos los biblistas de la Argentina, y él describe cada uno de los libros de la Biblia, tiene así, es muy metódico, muy claro, está muy bueno, y está editado en Argentina, por lo cual lo podemos comprar, digamos. Después, José Luis Sicre, el Pentateuco, bueno, lo agrego porque es un libro muy conocido, pero digamos, es específicamente sobre el Pentateuco. Y después está el tema de los cuadernos bíblicos, donde uno, acá voy a dejar de compartir para mostrarles bien. Miren, el que yo les puse específicamente es ¿no? Que dice el Antiguo Testamento, para leer el Antiguo Testamento, de Etienne Charpentier. Bueno, está muy bueno este libro, o sea, no sigue el tema de la historia de salvación como vimos nosotros acá, pero es un libro muy didáctico, como muy sencillo de leer, es divertido, tiene cuadros, va siguiendo un poco la historia de Israel, no sé, a mí es un libro que me encanta. Y yo ahí les pongo un link a un sitio que no sé si lo conocen, se llama Merkabah, es un sitio de un padre, no sé si es un sacerdote español o mexicano, no estoy segura, que si les interesa, búsquenlo, Merkabah con B larga, bueno, ahí lo tienen, lo van a ver. Es como de todo como en botica, podríamos decir, porque tiene, o sea, la cantidad de cosas que tiene es una cosa inimaginable. Tiene libros de teología, tiene libros de liturgia, tiene de los padres de la iglesia, no sé, tiene, pero realmente millones de cosas, literalmente. Bueno, en ese sitio de Merkabah, no sé, o sea, no sé si le pagaron los derechos o no a la editorial Verbo Divino, pero está prácticamente completa los PDFs de estos cuadernos bíblicos. Yo les mostré que es para leer el Antiguo Testamento, que es como un resumen de todo el Antiguo Testamento. Pero después tienen, por ejemplo, fíjense, a ver, espere, los últimos profetas. Bueno, de Jesús a los sacramentos, el libro de las crónicas, prácticamente de cada uno de este es el libro de los jueces, prácticamente de cada uno de los libros de la Biblia hay un cuaderno bíblico. Están muy bien hechos, los que escriben siempre son personas absolutamente especialistas en el libro que escriben, pero lo escriben para el gran público, digamos, o sea, para nosotros. Pertenece a esta iniciativa, es una iniciativa del Instituto Católico de París, creo que son de origen francés, pero bueno, la mayoría están traducidos y siguen, hasta hace poco, yo ahora no me fijé, siguen saliendo, es como si fuera una revista que uno recibe. Y bueno, hay miles, pero en Merkabah hay una lista larga, que ahí yo les paso el link, con muchos de estos cuadernos bíblicos que el que tiene ganas los puede leer online, o los imprime si quiere y se los guarda, no sé, como quieran, pero está se los recomiendo porque son sencillos y muy buenos. Bueno, y con esto terminamos, me parece. Bueno, yo quería agradecerles, para terminar bien terminado, agradecerles la paciencia, la perseverancia a lo largo de todo el curso, agradecer también a Luisa, a Alejandra, a Fernanda, que Fernanda es la que junto con la congregación de Mamantula nos proveyó del Zoom, y la que se fumó todas nuestras reuniones antes y después, era participante común y corriente, fiel de estudiar la Biblia, y bueno, le enganchamos con la parte técnica. Pero agradecerles a todos ustedes. Estén atentos, la idea del año que viene es hacer un nuevo curso de 2 meses, también el primer cuatrimestre, y si Dios quiere,
2 meses más en el segundo cuatrimestre, iremos publicando. Si alguien decía, bueno, que se enteró un poco así de casualidad, este fue el primer curso con el que largamos este equipo, lo inventamos hace 3 meses el equipo, y bueno, salimos al ruedo, a la cancha, improvisando, ¿eh? Para el año que viene, Dios quiera que tengamos más canales abiertos, por lo pronto vamos a tener el mail de todos ustedes, y ya el curso que grabamos, todos los videitos que ustedes recibieron están en YouTube y es público. Si saben de gente que no lo pudo hacer por el horario, porque el cuatrimestre fue un lío, por lo que sea, está todo público en YouTube. Buscan Animación Bíblica Arquidiócesis de Buenos Aires y pueden seguirlo ahí, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y les doy una bendición. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios con su amor y su misericordia para seguir profundizando en su amor, en su palabra y poder anunciarlo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.